Doctora Carlota Ruz, Charlotte para los íntimos, que integra el equipo de asesoramiento del presidente. Y estamos un poquito asustados por lo que dijo ayer. Hola Charlotte, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chiche? Bien, muy bien. Más o menos. Digo, esto de la idea de la cuarentena por 6 o 10 semanas más, ¿es una idea tuya? ¿La compartís? ¿Es posible? ¿No hay más remedio? Digo, ¿qué es esta historia? Porque digo, no sé, estamos poniendo a prueba toda la resistencia posible. ¿Vos creés que hace falta 10 semanas más de cuarentena? No, esto nosotros no lo hablamos. Sí. Entre los asesores, es decir, entre el grupo de expertos, ese tema no se tocó porque generalmente esto lo hablamos una semana, en la última semana previa a que termine el plazo de la cuarentena. Es decir, la semana que viene seguramente vamos a tener una reunión y ahí se va a plantear. Es decir, nosotros no hablamos de este tema todavía. Necesitamos tener un poco más de precisiones, un poco más de números. No hacemos elucubraciones de ver cuánto va a ser el pico, cuántos casos vamos a tener, cómo va a ser el nivel de duplicación. Todos esos datos que son importantes en algún momento para tomar decisiones, los tenemos que evaluar recién la semana que viene. Bien, ahora no podemos decir eso. Está bien, obvio, pero de algún lado sacó la idea el ministro Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y lo ratificó el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, que dijo, bueno, en una de esas son 6 a 10 semanas. Hoy lo explicó mejor el jefe de gobierno, Santilli, que dijo, bueno, habló de un total, qué sé yo, no sé, medio lo dibujaron, pero digo, independientemente si hay muchos casos o hay pocos casos, no hay capacidad para soportar 70 días más de cuarentena. Me impresiona, vos sos médica, además de infectóloga, sos médica y has desarrollado carreras humanísticas. Digo, no es posible tener 140 días a la persona encerrada, digo, me parece, no sé. Bueno, vuelvo a repetir, nosotros no evaluamos esta prolongación. Además, la prolongación de la cuarentena es una decisión que la toma el presidente con un montón de elementos. Entre esos elementos, los aspectos epidemiológicos e infectológicos. No sé el número a que se refirió Miguel, probablemente haya sido un comentario sobre la curva que se está produciendo en la ciudad de Buenos Aires, que hay muchos casos, lo mismo que Fernán Quirós, pero ninguno habla de cuánto se va a expandir la cuarentena, porque a lo mejor puede pasar que aumenten los casos, como seguramente van a aumentar, y que eso no condicione que se prolongue la cuarentena. Además, eso puede ser uno de los elementos, pero no es el único. Así que esa conclusión habrá que tomarla recién la semana que viene. Yo no creo que podamos en este momento decir eso. Está bien, lo dijeron, no es responsabilidad tuya, lo dijeron y por eso estamos nosotros, digo, un poquito inquietos. No te digo que estamos desesperados, pero un poquito inquietos estamos. Independientemente de esto, vos seguís esta curva de los casos. ¿Te está preocupando este aumento o está dentro de lo previsto? ¿Estamos en el pico? ¿Estamos por llegar al pico? ¿Ya pasamos el pico? ¿Cómo es la historia? Bueno, el pico va a ser el día que tengamos más casos. Sí. No sabemos exactamente, o sea, hasta ayer fue ayer. 700 y pico. ¿Pero cuánto es más casos? ¿5.000 casos en un día? ¿Cuánto es más casos? No podemos decir cuántos más. La idea es que va a ir subiendo, eso es esperable, y por ahora no solamente el número de casos hay que tener en cuenta, sino la capacidad operativa del sistema sanitario, la disponibilidad de camas en terapia, la disponibilidad de otras camas. En este momento, como se están buscando los casos, dan más casos positivos. La mayor parte de esos casos, sobre todo en los barrios vulnerables, son casos leves que no saturan el sistema de salud, por lo menos en lo que tiene que ver con las camas o terapia. Probablemente es simplemente el utilizar el sistema de salud para la toma de muestras y para otras gestiones. Sí. Así que no nos preocupa eso, ¿no? Tenemos que tener en cuenta otros datos. Sabemos que la zona caliente obviamente es el AMBA, sí, en la ciudad de Buenos Aires. Y la mayor concentración de gente. En donde hay mayor concentración de gente. El resto del país está recuperándose, en muchos lados están volviendo muchas actividades
y bueno, esperemos que nosotros, según nuestra evolución, podamos incorporar más actividades si es posible. Doctora, vos hacés medicina asistencial, ¿no? Ayer hablé con un terapista, un señor que hace terapia intensiva, y me dijo una cosa que no sé si exageró o no. Me dijo que ahora viene el frío, ¿sí? Más tarde o más temprano va a llegar el frío. Me dice que en épocas invernales, a los niveles que estábamos antes, las terapias intensivas se saturan sí o sí sin coronavirus. ¿A vos te ha pasado? ¿Vos tuviste terapias intensivas saturadas sin coronavirus? Sí, en épocas invernales normalmente hay un aumento de casos, sobre todo de infecciones respiratorias. Sí. El tema es que este año, a raíz de la cuarentena que hacemos para que no haya tantos casos de coronavirus, tampoco hay casos de influenza y de otras infecciones respiratorias. Han bajado notablemente los números de casos porque justamente la gente no circula. Normalmente en otros años había neumonía, que es lo que más implica en terapia, y eso era producto de sobreinfecciones bacterianas que se imponían sobre la circulación de los virus. Sí. En este momento están circulando menos porque la gente no tiene contacto con otra gente. Entonces, yo diría que si en épocas normales las terapias se saturan, probablemente esta no sea esa época. Claro. Sí, porque me decía que ahora que viene el frío, me dijo, no voy a dar el nombre ni el hospital en que trabaja, yo siempre tuve en invierno las terapias saturadas. Eso es cierto, pero tampoco... Sin coronavirus, digo, bueno, si viene coronavirus, agarrate Catalina. Bueno, normalmente nosotros en pediatría, por ejemplo, siempre a esta altura estaban llenos los hospitales pediátricos y las secciones de pediatría de los hospitales generales, porque justamente circulaba el sincicial respiratorio, la influenza. Bueno, en las últimas semanas no hay, porque no tenés colegio. Cerrados. Pero no tenés colegio, claro, no tenés colegio, no se contagian. Entonces hay mucho menos, y por eso todavía hay capacidad operativa de todos los sistemas. Bien, igual de cualquier modo, digo, vos sostenés la misma estadística que tienen todos los infectólogos. De 100 que se infectan, 80 no se van a enterar o no le va a pasar nada, 20 más o menos, y de eso 3 o 4 van a terapia intensiva, sí o sí. Sí, el 5% de los pacientes van a terapia intensiva, sí. Pero el resto, digamos, chafa. Exacto, la mayor parte son casos leves y hay un porcentaje que son casos moderados, pero se pueden manejar en una sala general o en un servicio de clínica. Recién me dijo el intendente de Vicente López, que yo no lo había oído, que ellos hacen esos pretest, digamos, un interrogatorio, ¿no? Con toma de temperatura y le agregaron el oxímetro para ver el grado de saturación de oxígeno en sangre. Yo no había oído eso. ¿Es normal hacer eso? ¿Sirve el oxímetro? Sí, es una evaluación. Sí. Porque el coronavirus, una de las cosas que hace es disminuir la saturación de oxígeno. Sí. Y a veces eso es un síntoma muy precoz, donde a veces ni siquiera el paciente se da cuenta que le falta el aire y uno detecta que hay una disminución del oxígeno y eso es un signo en este momento como para buscar el coronavirus. No es un método que se utilice todo el tiempo ni en todos lados, pero es uno de los métodos que uno puede utilizar para presumir la presencia de coronavirus. Mira, bueno, no sabía, recién me enteré porque me lo decía Jorge Macri, el intendente de Vicente López, que ellos van con la temperatura y el oxímetro también. Digo, me pareció interesante, sí. ¿No? Digo, sí, es una evaluación interesante. Es mejor que la temperatura todavía. Todavía mejor que la temperatura. Doctora, como siempre, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. Te mando un saludo. Bueno, hasta luego. Buenos días, Chiche. Chao, ahí está la doctora Charlotte Rus, que es integrante del equipo de asesoramiento al presidente de la Nación. Así que es la que va y le dice, bueno, muchachos, seguimos, no seguimos. Nos quedamos agarrados acá, no salimos más. Hay una cuarentena social que está rota, ¿no? Hace ya varios días. No está rota. Sí, está rota. No.